¿Cuántos recuerdos me trae esta canción? Me iba a decir mi adolescencia, pero iba a mentir y mucho, pero hace unos 10, 15 años, ponele, cuando veíamos los primeros pasos de Cameleva, de Nompa, de Riddim, de Dread Marai, cuando nos hacíamos los que vivíamos en Jamaica, cuando éramos más jóvenes, y pasábamos gratos momentos como Luz, que recién me estaba contando algunas anécdotas realmente desopilantes. En fin. 10:15 de la mañana, 11 grados, sigue feo, está lloviendo, no hay nadie en la universidad. Recuerden que estábamos 48 horas de paro por, bueno, los sueldos súper atrasados. Hay un 55% de atraso en los sueldos de docentes más, por favor, y no docentes de universidades públicas. Y por eso hoy estamos con equipo reducido. Pero como cada miércoles, pese al paro, hoy tenemos al querido Giancarlo Quadrizzi, nuestro licenciado en psicología, que siempre nos trae temas súper interesantes. Por ejemplo, en la jornada de hoy tiene que ver con lo que publicó, entre otros, bueno, Presidencia de la Nación, ¿no? En sus cuentas, en sus redes sociales, un video donde decía algo de mínimo polémico, ¿no? Creemos firmemente en que todos los niños crezcan en un ambiente sano y seguro, lejos de quienes promueven la ideología de género y atentando contra su integridad. Y decían, obviamente, feliz Día del Niño, en contraposición a lo que hace tiempo se viene llamando el Día de las Niñeces, de las Infancias, ¿no? Para incluir a todos. Y por eso hoy el tema de Giancarlo tiene que ver con esto, y es el Día de la Niña, en este caso, ¿no? Bienvenido. Gracias. Entraba por la universidad vacía y no podía dejar de recordar la tristeza con la que allá por el 2001 tuve que dejar de dar clases en la Universidad de Buenos Aires. Estaba en ese momento en la Cátedra de Salud Pública que dirigía Saforcada, porque el pasaje, digamos, en colectivo me costaba más caro que lo que me retribuía. Entonces, a pesar de no tener mucho trabajo y tener que atender con bonos de trueque a los pacientes que podían atenderse, me convenía más eso, usar todas las horas que me costaba llegar hasta la universidad, dar clases, preparar las clases, que seguir ahí, ¿no? Afortunadamente mi maestro pude continuar vinculado con él y seguir aprendiendo de él. Digamos, no volví nunca más. Nunca Nunca más. Sí, mantuve el vínculo con el titular de la cátedra y seguí, como digo, aprendiendo, porque es una instancia de mucho aprendizaje y crecimiento, no solo para los estudiantes, sino también para quienes ejercemos la docencia, pero que requiere de condiciones mínimas, que si no se dan, termina pasando que un sector social desaparece de la docencia y la docencia queda solo en manos de aquellas personas que pueden darse el lujo de dedicarle unas horas de su tiempo a la educación mientras ganan dinero en otro lado. Claro. Pero el tipo de formación que promueve ese sector social, al estar desconectado de las realidades vitales de las personas, termina invisibilizando todo un campo de conocimientos que son los que se requieren para la transformación social que tiene que tener la educación, ¿no? Vos sabés que me pasó exactamente lo mismo, Jean. Me pasó lo mismo. Yo hacía la cuenta con la baja del 15% de los contratos estatales, ¿te acordás que dispuso de la Rúa? Uh-huh. Me salía más caro el peaje, la nafta y el estacionamiento para ir a la universidad, y me pasó lo mismo, tuve que renunciar. Uh-huh. Así que te comprendo totalmente. Bueno, estamos en una época y en una, particularmente este año, en condiciones muy paupérrimas. Todas las universidades, pese a que hace poco se aprobó y tal vez vos veas en la tele que se le dio más presupuestos a las universidades, eso tiene que ver con los gastos comunes y corrientes que tienen las universidades para mantenerse. Pero quien hace fuerte a las universidades son los docentes y los no docentes, porque sin ellos las universidades no funcionan. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque los salarios están muy por debajo de lo que tendrían que estar. Así que bueno, esta es la situación. Pero no quería dejar está perfecto. de aprovechar la oportunidad para decir algo en relación a ese mensaje.
Para recordar que, bueno, que mi intención aquí es difundir algunos conceptos de la psicología que espero sirvan para entender mejor la situación y procesar mejor la realidad de otro modo. Y este es un mensaje lleno de operaciones psicológicas, por decirlo de algún modo, como la generalización, ¿no? Decir niño y pensar Claro. que en esa palabra se incluyen todas las personas menores de 18 años. Decir... Sí, o como decíamos antes, querías nombrar a todos hombres y estaba incluida a todos. listo. El Pasa hombre. que incluidos bajo ese modelo, ¿no? Sí. Si no era parecido a ese modelo, bueno, vos sentías que no estabas muy incluido. Pero te da vergüenza decir que no estabas muy incluido en eso, entonces tenías que o someterte a esa idea de hombre o engañarte a vos mismo y a los demás haciendo que estabas en esa idea, ¿no? Sí. Otro proceso también muy, muy importante que se estudia, bueno, la generalización dije, ¿no? Es la naturalización, pensar que el niño es un objeto natural o una cuestión natural que siempre fue igual y que en cualquier situación y circunstancia un niño es un niño y eso está claro, digamos, Philip Ariel lo ha dicho con mucha claridad en sus estudios, pero el niño es una producción histórica, niño no había un tiempo atrás, digamos, eran personas que rápidamente eran llevadas al mundo del adulto, ni bien podían hacerlo. Claro. Y si no hay un Estado, digamos, que genere las condiciones para que una persona menor de 18 años tenga algunas condiciones especiales para estudiar, para formarse, para crecer, no tenemos un niño ahí. Tenemos a un humano que además, como tiene condiciones de mayor debilidad, suele ser fácilmente capturado por intereses mercantiles, por intereses de otro tipo, ¿no? Espurios, y lo vemos claramente en un barrio, ¿no? El otro día escuchaba a una persona diciendo que los chicos que antes iban al comedor a pedir comida, ahora estaban llegando a los comedores con dinero porque estaban siendo muy fácilmente capturados por el narcotráfico, entonces podían cumplir alguno de todos los roles que tiene reservado el narcotráfico para las niñeces, cuando las invisibilizamos, cuando no las tratamos como niños, ¿no? Entonces cuando alguien dice delito, un niño que comete un delito es un adulto, está diciendo una burrada que no se mantiene en ningún tipo de análisis serio, que no sea un análisis llevado adelante para dominar algún sector de la población. Digo, un niño que comete un delito es un niño al que le cometieron una serie de delitos de ausencia del claro. Estado, que no se ha dado cuenta que ese niño antes de cometer un delito dejó de estar en la escuela, que ese niño antes de cometer un delito tuvo una familia que no tuvo una serie de recursos que le permitieron sostenerse como familia, ¿no? Esto sobre todo cuando quieren imponer la baja de imputabilidad, ¿no? Que Cuando es algo insisten. que en breve van a venir por esto también. Y es parte de lo mismo, y el otro concepto, digamos, que está en juego también es el de polarización, ¿no? O sea, construir un enemigo. La otra cosa que a mí me llama mucho la atención del discurso del gobierno actual es que yo no puedo dejar de verlo muy parecido al discurso del nazismo, del fascismo, cuando con el temor de la Revolución Rusa, digamos, convertía a cualquier persona en comunista y en enemigo de la sociedad, digamos, diciendo que esas personas comunistas estaban esperando para comerse a los niños, para mandarlos a... ¿no? Bueno, ahora como el comunismo, aunque a él le gusta seguir insistiendo con el comunismo como si fuese una entidad Sí. igual que en aquella época, digamos, demonizada igual que en aquella época, digo, de la revolución bolchevique y del primer fascismo, ¿no? Del 22 al 33. Bueno, ahí se construye el enemigo como la ideología de género o cualquier cosa que tenga que ver con el género. Entonces la integridad de los niños no tiene que ver con que ayer y antes de ayer y antes de ayer muchísimos niños y niñas se fueron a dormir con hambre. No tiene que ver con que muchísimos niños y niñas están dejando de tener las asistencias básicas del Estado como para que no caigan presas de el narcotráfico o de la trata de personas o de otras formas de...
sino con la ideología de género, ¿no? Ahí pone al culpable, como en algún momento el culpable de los problemas del capitalismo, digamos, que lo llevaron a la guerra para poder reformarse y que eso generó esa sobrevida del capitalismo como lo veíamos luego de la Segunda Guerra Mundial, sino con la ideología de género. Cosa que no en tanto ideología de género, digo, replicando como lo dicen, que ahí hay otra cuestión, ¿no? Digo, ahí se dice ideología y se dice política como si fuese una mala palabra, negando, digamos, el carácter ideológico de cualquier acción humana y negando el carácter ideológico de decir feliz día del niño en vez del día de las niñeces, ¿no? Como Claro, si eso es lo eso correcto, no eso fuese no- ideológico y decir niñeces sí. Sí. Ambas cosas son ideológicas, Claro. ambas cosas tienen una idea del ser humano atrás y ambas cosas la operativizan de algún modo. Esta que estamos diciendo del Día del Niño tiene estos problemitas, ¿no? Y por último concepto de la psicología que nos puede servir para entender esto es la mistificación, ¿no? Poner las cosas fuera del presente. Siempre que tengo oportunidad lo digo en relación a la juventud y aquel verso de Rubén Darío que popularizó Luca Prodan, seguramente lo conocen más por Luca Prodan que por Juventud, Rubén divino Darío. tesoro. Exactamente, usted me sigue en las poesías. Está atento. Juventud, divino tesoro, digo, ahí hay dos mistificaciones. Por un lado, la juventud como algo divino, no como algo humano y concreto, entonces está idealizado y si no cumple con esos ideales no es juventud, no es el joven, ¿no?, que tiene que ser. El joven adalid, del que hablaba José Ingeniero. Y la otra, el tesoro, ¿no? Algo que está guardado para un futuro, que no está en el presente. Claro. Entonces dicen, los niños insisten con esta idea de que los niños son el futuro. Claro, si los niños son el futuro, no me importa que hoy estas personas que tienen menos de 18 años, que estoy desconociendo, que estoy suponiendo que están en peligro no por la falta del Estado, sino por la ideología de género, no coman. Si total los niños son el futuro, ¿no? Entonces digo, esta fue una lucha en el que los jóvenes, sobre todo, han dicho nosotros no somos el futuro nada, nosotros somos el presente porque somos el futuro, entonces vamos a importar recién cuando somos adultos y esto quiere decir que no importamos en tantos jóvenes, ¿no? Digo, los niños tienen quizás más dificultad para poder decir estas cosas, exactamente porque son niños y porque son niñas, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, ¿qué tal si agarramos, usamos un poco las armas del enemigo y ponemos una fake? Decimos feliz día de la niña. Claro. Que en realidad existe el Día de la Niña, ¿no? El 11 de febrero se celebra el Día de la Niña en la Ciencia. ¿Por qué se celebra el Día de la Niña en la Ciencia? Porque con esta idea de que con decir niño alcanza, cuando uno, por ejemplo, habla de algunas profesiones, pone a Einstein, no pone a Madame Curie. Cuando uno dice ingeniero, no dice ingeniera. Entonces es muy probable que las niñas tengan muchas más dificultades para percibirse a sí mismas como personas con capacidad de desarrollar sus talentos en la ciencia, en las matemáticas, en esos campos del conocimiento que suelen estar reservados para varones. Basta ver, digamos, cuántas mujeres científicas hay, cuántos varones científicos hay, a pesar de que ha crecido y que se ha transformado muchísimo, gracias a que hubo políticas de discriminación positiva, diciendo, bueno, la historia, ¿no? Y ahí voy, digo, la historia y el Estado como actores donde permiten transformar la realidad y generar nuevas cuestiones. Bueno, dije muchas cosas todas juntas, pero quería traer un poco este conjunto lindo raconto de conceptos que nos pueden servir para entender qué hay atrás de este feliz Día del Niño, claramente lleno de ideología. Y que además se replica no solo desde el gobierno, sino que también ciertos periodistas, amigos del poder, también trasladando ese mensaje y decir, a mí me parece una pelotudez decir el día de las niñeces o de las infancias, es el día del niño, porque yo nací y mientras yo fui niño fue el día del niño y yo acá estoy y estoy perfecto. Claro. Siempre desde lo personal, viste, nunca pensando en los demás, en que puede haber niños que no se sientan. Sí, puede haber niños que tengan vagina. Y esto es una realidad que nos costó un montón visibilizar. Puede haber niños que menstruen. Y hoy en Argentina eso todavía es ley, ¿no? Y estas cuestiones que yo digo y que quizás suenan un poco raras, claro, suenan raras si uno no se pone en el lugar de ese niño que tiene una vagina y que menstrua. Menstrua en el caso que ya sea adolescente, digamos. Porque es una de las imágenes que más me costó entender a mí, incluso cuando estaba tratando de entender esto, y que todas estas cuestiones
que uno puede pensar de un modo o de otro, se te caen cuando estás enfrente de esa persona que se percibe niño, Claro. pero tiene vagina y menstrua, y que es un claro ejemplo de que el género no depende de la biología, el género depende de las representaciones sociales, culturales, ideológicas en todo caso también, con el que se construye una identidad, y que en el caso de Argentina además llevó a la construcción de una ley, ¿no? Jean, yendo al fin de los tiempos, ¿no? ¿Cómo se construyó entonces esta, no, te pregunto, capaz que le pifio ya de entrada, esta pauta cultural a partir de lo que explicás de que la concepción de la niñez es más contemporánea? Entonces yo lo traslado, no sé, en el medioevo. Me imagino por qué la relación afectiva o amorosa era de la madre. El hombre, ¿qué consideraba al niño? Como que, no sé qué es esto. Pum, golpecito en la cabeza y me voy a la guerra. O sea, Bueno. ¿por qué la madre es la madre? ¿Es un tema cultural o es que hay genes ahí que de los Una 9 madre meses? Es una madre. Claro. Claramente, es parte de esta construcción Claro, por eso histórica. te lo pregunto, apuntada- porque me hiciste apuntadas pensar al en caso. todo eso. Pensemos un rato más atrás, digamos, del medioevo y exactamente antes de que la guerra sea factible. Mi hija me carga porque dice que siempre hablo de cazadores-recolectores, y bueno, tiene razón. Pero digo, antes de que se construyan estados de algún modo, digamos, Claro, el hombre siempre estaba trabajando y la mujer en la casa, ¿no? No, ¿O ay, cómo? cuando éramos cazadores-recolectores, no más de 10.000 años, 12.000 años atrás, depende de quién lo defina. Exactamente esto es interesante. Un modelo de aldea de cazadores-recolectores es un lugar donde, por un lado, están los adultos varones que se dedican a la caza. Imagino que en ese grupo de adultos varones que se dedican a la caza probablemente haya alguna mujer también, de porte grande, digamos, porque si digo, basta ver alrededor nuestro Sí. y vemos que hay varones que son pequeños y que hay mujeres que son grandes, que en general, de cuerpo estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Que en general la mayoría de los varones tenemos una Sí. masa muscular más grande y física más grande que las mujeres, pero tenemos un grupito de varones que son más chicos que algunas mujeres que son muy grandes, digo, ¿no? Sí. Y que esto se oculta con la idea de que los varones tenemos más fuerza y las mujeres tienen menos. Bueno, la mayoría de los varones tenemos más fuerza física, pero hay un grupito de varones que tienen menos. Probablemente, digo, en este grupo de cazadores-recolectores, donde estaba el grupo de cazadores, la mayoría hayan sido varones y haya alguna mujer. Y del lado de los recolectores, sean en su mayoría mujeres Claro. y haya algún pequeño grupito de varones. Pero a lo que voy es que la paternidad, y acá está la clave de lo que vos decís, la paternidad no era del varón. La paternidad era de la aldea. Las mujeres no quedaban embarazadas por tener relaciones con un varón, según su lógica, según la lógica. Para pensar que una mujer queda embarazada por un varón, tenés que tener una lógica de causalidad, que es muy propia del pensamiento moderno. A, entonces B, entonces C. Digo, tengo relaciones, queda embarazada, tiene un hijo, el padre de este niño soy yo. Veo esa cara que, claramente, porque rompe con nuestra idea. Los niños en los lugares de cazadores-recolectores eran hijos de la aldea. Ahora entiendo, vos sabés que en el derecho romano, cuando tuve que estudiar, los romanos tenían una frase que decía mater certa es, lo único cierto es la madre. Claro. Ahora entiendo, de ahí viene, claro, porque el hombre nunca se sabía quién era el padre. Y el Hoy- pero claro, ¿y cómo era que se hacía para que haya un padre ahí? Era un acto completamente simbólico, que era que el padre agarraba al cachorro humano ese que acababa de nacer, Claro. salía a la puerta de la casa, lo mostraba y decía, este es mi hijo, como en Simba, ¿no? Que se muestra que lo levanta. Claro, claro. Si quería que sea su hijo. Si no quería que sea su hijo, Pum. agarraba al nenito, lo mostraba en la puerta de la casa, lo dejaba en la puerta de la casa expuesto, de ahí apellidos como el de Homero Expósito, por ejemplo, ¿no? Expósito, los niños expuestos eran los niños que se dejaban en la puerta de la casa, se cerraba la puerta y listo, ese niño ya no era su hijo y no era hijo tampoco de la mujer porque el ¿Y que qué, ejercía el nene quedaba ahí? se lo comían los perros o se lo llevaba a alguien, ¿no? De hecho, es conocido, no recuerdo qué santo, pero que en la misma época de la Edad Media, digamos, donde el filicidio era bastante frecuente, era una forma de control de la población. Digo, un niño no era un niño hasta que alguien lo agarraba y lo adoptaba y lo criaba como niño, digamos, ¿no?
que se fue a China a cristianizar a los niños que eran así abandonados, ¿no? Entonces digo, esta idea del niño de la Edad Media y de distintos momentos, bueno, digo, un niño también era eso si no había un Estado que decía, bueno, no se puede hacer esto con un niño, hay que generar algún tipo de cuidado distinto, ¿no? Entonces digo, una madre... Todo lo que abre eso, claro. Y esta es la historia. Esta es la historia de la humanidad. Imagínate una niña, se la entregaba a alguien por una dote y capaz que tenía 13 años y se la daban a un... Claro, porque era propiedad de la familia, no era persona, ¿no? Por eso cuando hablamos de derechos del niño, Claro, ahí surge llevamos a las conclusiones de que si un niño dice que es una niña o una niña dice que es un niño, hay que escucharlo. Eso porque en el 96 dijimos que los niños tenían derechos. En el 96, Tremendo, sí. a nivel mundial, ¿no? Digo, no es. Ahora, esa historia, que es la que hace que seamos humanos, que podamos generar instituciones que son transmisibles, que no seamos, además de humanos, digo que seamos humanos y democráticos, con cierta ideología de igualdad, de que todas las personas somos iguales ante la ley, al menos, que tenemos equidad a pesar de nuestras diferencias. Bueno, se niegan cuando se dice, por ejemplo, creo que estaba haciendo Feynman recién, que decía, yo dije niño y a mí no me importa. Sí. Y esto me gusta mucho, ¿no? El español dice que es niño, entonces es niño. Y yo siempre hago este chiste y me funciona bastante bien, quizás ya se lo haya hecho ustedes y no me funciona, pero digo, a la audiencia quizás le funcione un rato, ¿no? Cuando pregunto quiénes de acá tienen al español como lengua materna, ¿no? Entonces, en general, la gente suele reconocerse como hijos del español en la lengua, ¿no? Sí, sí. Y el español no existe. El español, lo vuelvo a decir una vez más, no existe. El español es una forma de nombrar la diversidad lingüística de la península ibérica, ¿sí? Poniendo una de esas lenguas, que es el castellano, por sobre todas las otras lenguas, de las cuales algunas todavía resisten y tienen estructura, como el catalán, como el vasco, como el gallego, y otras tienen menos capacidad de ser visibles, como el leonés, como el aragonés, como otras, las lenguas, andaluz, el ladino inclusive, ¿no? Otras formas del español o de la lengua romance, o no romance, como el vasco, que son ocultadas bajo la palabra español, ¿no? Entonces... eso digo, decir que el español dice que niño es niño y que no hay que cambiarlo, es desconocer que la lengua castellana, con su inmensa variedad lingüística y con su inmensa masa parlante, está en transformación constante y que es muy probable que con más o menos resistencia, digo, porque es interesante como el español, en este contexto donde se dice español, digamos, exactamente porque de Estados Unidos... dicen que hablamos español, así como dicen que somos latinos, ¿no? Nos nombran de algún modo, así como, qué sé yo, nosotros decíamos indio para referirnos a la inmensa variedad etnográfica de Argentina, ¿no? Ahora, y entonces hasta ahí, pero ¿por qué se forja entonces esa comunión que hoy valoramos, admiramos y nos parece indestructible, que es madre-hijo y no padre-hijo en ese entonces? Por todo esto que estás diciendo. Productos culturales, digamos, donde se requiere, en principio, la asignación de la paternidad a alguien, ¿no? A una persona, creo que y eso apellido, etcétera. Está dejando de ser tan así como dice. Hoy cambió. No, hoy sí, claro. En términos legales cambió claramente, ya no se habla sentido. Más de... Pero digo, está en la base de la construcción de la modernidad, digamos, esta mistificación de la madre. Para, porque también lo mismo hizo, y esto que está diciendo Jorge es muy claro, ¿no? Cuando madre es igual a mujer. Digo, las mujeres, con el acceso a los métodos anticonceptivos, han logrado liberar la sexualidad de la maternidad. Mucho tiempo antes lo habían hecho las que fueron quemadas por brujas, digamos, ¿no? Con sus conocimientos seguramente ancestrales y de corte más matriarcal. Porque también esto hay que decirlo, ¿no? Digo, estas comunidades de cazadores-recolectores, digamos, previo a la Revolución Agrícola, eran matriarcales. Por esto que decía, porque la madre es cierta, porque la madre tenía esta capacidad de dar a luz que el varón no tenía. En general, el poder estaba mucho más centrado en las mujeres que en los varones, ¿no? Las sociedades de cazadores-recolectores eran matriarcales.
Y además de ser matriarcales, que tampoco hay que idealizarlas, digo, bueno, hay que ver cómo funcionaba la crueldad en relación a estas sociedades, ¿no? Digo, no hay que idealizarlas en el sentido que también tenían sus cuestiones. Y claramente una de esas cuestiones era que la ley no se aplicaba de modo abstracto, por ejemplo, poniendo preso a alguien, juzgándolo a través de la justicia y una serie de procedimientos que surgen, como el derecho romano, ¿no? Sino que la ley se efectuaba directamente en los cuerpos, digamos, y de modo muchas veces muy, muy cruel. Basta ver los relatos de los antropólogos. ¿Cuándo se rompe el matriarcado entonces? Entiendo yo que con la revolución agrícola, en la medida en que la domesticación de los animales y el uso de la domesticación de animales y de plantas produce un superávit, digamos, un exceso, que permite que parte de la sociedad se dedique a cuidar eso y a administrarlo y a legitimarlo con los surgimientos de proto ejércitos políticos y religiosos, ¿no? Que en la sociedad de cazadores-recolectores todo eso está integrado en la comunidad, que son comunidades muy pequeñas, ¿no? De hasta 50 personas. Bueno, ¿cómo nos fuimos? ¿Cómo nos fuimos, no? Pero digo, no, es la historia. Saber la historia, uno comprende todo lo que vos decís después de la lucha por los derechos hoy. Exactamente. Todas las barbaridades que dice el fascismo. Que decir, que lo que hace el fascismo básicamente es esa, y esto es lo que quería decir, lo que hace el fascismo es negar los procesos históricos, claro. Pensar que lo que es hoy siempre fue así y debe ser siempre así, generalizar y decir que todos unos son buenos y todos otros son malos, que está bien matar a los malos, a los que no son personas de bien, porque empiezan a ser como no humanos, digamos, ¿no? Entonces ya, si seguimos dejando crecer este monstruo, probablemente dentro de 3 días del niño vamos a decir que las niñas son personas enfermas, a las que hay que adoctrinar y hacer que entiendan que no pueden ser... Como los homosexuales en su momento. Homosexuales, o no sé, comunistas, o socialistas. Sí, zurdos. Solidarios. Sí. ¿No? También. Sí. Bueno, como mucho siempre, para Jan, seguir hablando. Un placer. Estuvimos ahí repasando la historia y estuvo interesante, como siempre. Te agradecemos y te esperamos el próximo miércoles. Ojalá que sea un miércoles con mejores noticias para las personas que ejercemos la docencia y para las personas que estudian, porque esto también es muy importante. Esto no es una lucha de las personas docentes, esto es una lucha de una sociedad por mantener su derecho a educarse y acceder al conocimiento, ¿sí? Y por muchas más niñas en la ciencia, que se celebra el 11 de febrero, y en el deporte, donde ahí se celebra el Día de la Niña, efectivamente, el 11 de octubre. Bueno, estamos perdiendo la mitad de la humanidad, seamos un poco inteligentes. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Giancarlo Quadrizzi.